7 de la mañana, 17 minutos. Saludamos al doctor Alberto Bernal, analista económico, magíster en macroeconomía del Instituto Kiel de Economía de Alemania, licenciado de honor por la Universidad de Nueva Orleans, investigador internacional, columnista, una persona que nos acompaña mucho en los análisis económicos aquí en la FM. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Qué placer estar con usted, con toda la mesa, con toda la audiencia. Doctor Bernal, lo hemos visto en las últimas horas defendiendo radicalmente esta reforma tributaria. ¿Por qué es importante, por lo menos, del ahogado del sombrero? Luis, si me permite 30 segundos, yo le quiero contar una anécdota. Fíjese que cuando yo estaba más Sí, jovencito, en Nueva York, en mi primer trabajo, a mí, un amigo común que tenemos usted y yo, Luis Oganes de JP Morgan, en ese momento mucho más joven también, me invitó a una reunión con el presidente Uribe y el ministro Junguito. Esto es en agosto del 2002, apenas sí, comenzaba el presidente Uribe. sí. Yo me acuerdo entrando al Hotel Plaza en Nueva York y me encontré yo en la entrada al ministro Junguito hablando con un personaje con el que ustedes han hablado también muchas veces. Él se llama Richard Francis. Claro, Richard Francis en Fetch. ese momento, exacto, Richard Francis es hoy Fitch, pero en ese momento era Standard Poor's. Y yo Sí, estoy entrando en ese día de agosto en Nueva York y oigo al ministro Junguito decirle a Richard Francis lo siguiente. Le dijo, en inglés, le dijo, hombre Richard, necesito 3 semanas más, necesito máximo un mes más. Por favor, baje la calificación porque se me va el país para el diablo. Me acuerdo perfectamente el ministro Junguito, que en paz descanse, diciéndole esto a Richard Francis. ¿Qué pasó? En ese proceso de un mes, el presidente Uribe tuvo la posibilidad de lograr que el Congreso de Colombia aprobara el impuesto al patrimonio y todos estos impuestos adicionales que se tomaron para financiar la seguridad democrática, y Colombia logró evitar la catástrofe de una pérdida total de la calificación en el 2002. Porque estamos en una situación horrible, usted se acuerda, Luis Carlos, una vaina tenaz. sí, sí. Afortunadamente, tuvimos la voluntad política como país de tomar un esfuerzo durísimo para evitar que se perdiera el grado de inversión. Y eso es un tema muy abstracto para mucha gente, pero déjenme explicarles rápidamente qué es el grado de inversión. El Mm. grado de inversión es lo siguiente. Si usted mañana, usted como colombiano, colombiana, etcétera, si usted mañana o le ponen una nota pues en data crédito, a usted se le jodió la posibilidad de conseguir un nuevo crédito para comprar un carrito, para comprar una nevera, para comprar lo que sea. Es exactamente igual con los países. Si Colombia pierde el grado de inversión, se nos pone muy difícil el financiamiento para todo lo que necesitamos, para pagar pensiones, para pagar seguridad, para pagar carreteras, para pagar todas las cosas que tenemos que hacer. Y eso es importante que lo entienda la gente. Esto es la génesis de la reforma tributaria, para tratar de evitar que Colombia pierda el grado de inversión, porque eso es muy importante para la estabilidad económica, política y financiera del país. Profesor Quijano. Alberto, obviamente salir a, ¿cómo es? En época de guerra no se dice misa, dice el dicho. ¿Qué errores cometió el gobierno en este trámite tributario? Fernando, yo creo que se han cometido muchos errores y yo creo que la mayoría de los errores se han hecho quizás en a veces el error que cometemos nosotros los economistas, que es que a veces nosotros pensamos que la gente nos entiende lo que estamos diciendo. Quizás la gente oye en este momento al señor Bernal y dice, hombre, ¿qué diablo es el grado de inversión? Yo lo que quiero es que no quiero pagar más por la gasolina que gasto. Es lo que dice la gente, yo lo entiendo. Y quizás nosotros cometemos ese error en no hacer, yo no sé cómo hacer, yo no sé si necesitamos pues poner a alguien que hable muy claro en televisión, hablar 6 horas seguidas y contestarle a todas las personas las preguntas exactas, porque es que, doctor Quijano, a mí me parece increíble que las personas que estaban quemando los buses ayer no sepan que si pasa la reforma de Carrasquilla, se incrementa el ingreso mensual del decil 1, o sea, las personas menos beneficiadas en Colombia, se incrementa el ingreso mensual de esas personas en un 68%. Esta reforma le ayuda a las personas que estaban quemando los buses ayer. Y no le ayuda un poquito, le ayuda una cantidad. Esto es una revolución desde el punto de vista del ingreso de las personas. Entonces, las personas que deberían haber estado quemando los buses ayer
son los del estrato 6 que viven en Rosales, porque esas personas sí van a tener que pagar muchos más impuestos. Eso yo lo entendería, pero yo no entiendo cómo puede ser posible que las personas a las que les beneficia esta reforma estén quemando los buses. Del ahogado el sombrero, dice el adagio popular, el dicho popular. ¿Sirve una tributaria light, una tributaria descremada, deslactosada? A ver, yo pensaría que el arte de la política es lograr lo que sea posible, ¿no? Entonces, doctor Quijano, yo creo que lo que siempre se había o siempre se ha habido en el Ministerio de Hacienda es que si uno quiere sacar 12 billones, uno tiene que pedir 24, porque así es como funciona el tejemaneje político. Eso es como cualquier negociación. Uno va a comprar un carro, la persona que le vende el carro le pide uno 40, uno ofrece 30. Eso básicamente es el ser humano. Entonces yo creo que todo este proceso, si no tuviéramos estos maniáticos a los que se refería Luis Carlos en su editorial, que quieren incendiar el país, hubiéramos tenido una conversación en la cual, por ejemplo, dice, entonces, por ejemplo, yo personalmente, doctor Quijano, yo le digo una cosa, quizás el gobierno se equivocó hablando sobre las tarifas de los servicios públicos para estrato 4. Quizás eso no se debería haber incluido dentro del papel, pero bueno, en un país normal uno toma esa decisión y se discute en el Congreso, que pues es donde se discuten estas cosas, y eso se cae o se mantiene, o se sube más el impuesto a los dividendos, o se baja el impuesto a los dividendos, o se pone un poco más de patrimonio, o se incrementa el umbral para pagar impuesto de renta. Todas esas cosas deberían haber pasado en un proceso normal si no tuviéramos a estos maniáticos como el señor ese Gustavo Bolívar, pues, mandando a la gente a hacer estas locuras. O Petro, es que y cuéntenme ustedes, porque si yo no entiendo, ¿de verdad Petro no salió ayer? O sea, es increíble que este señor no hubiera salido después de que incendia el país. El tipo ni siquiera tiene la gallardía de aparecerse en la marcha, que es increíble que estemos en esta situación. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que estas discusiones se tienen que tomar es dentro del Congreso, con un proceso democrático, mirando cómo hacemos para generar el recurso necesario otra vez, para evitar el mal mayor, que es que nosotros no podemos perder el grado de inversión. Luis Carlos lo entiende, el doctor Quijano lo entiende, la mayoría de las personas deberían entender esto. No es bueno que pasemos de tener una buena calificación con el banco que nos presta a tener una mala calificación, porque si perdemos esa calificación nos suben las tasas de interés. Si nos suben las tasas de interés, pues podemos comprar menos. Eso ni siquiera es matemática ni economía, eso es simple sentido común. Doctor Bernal, le saluda William Calderón. Justamente aprovecho ese ejemplo que usted pone de los servicios públicos. Pues el gobierno ya comenzó a ceder y a aceptar retirar artículos justamente como ese, como el del IVA a los estratos altos en los servicios públicos. ¿Hasta dónde debería llegar la flexibilidad del gobierno en materia de lo que aspira a recaudar en esta reforma? ¿Pasar de 23 billones a cuánto? ¿Cuál es la línea roja? ¿De dónde no se debe bajar el gobierno? William, me encanta su pregunta. Yo creo que es más, aparte del valor total. El valor total es importante, obviamente, porque se necesita recaudar más, en gran parte para financiar la parte que a mí sí me parece muy importante. Y yo le digo una cosa, William, si la pandemia no hubiese existido, yo estaría totalmente en contra del ingreso solidario. Pero yo no puedo estar en contra del ingreso solidario en un escenario de pandemia, porque la razón por la cual necesitamos el ingreso solidario es porque la gente en el mundo decidió montarse en el quédate en casa, y eso me parece una injusticia total con las personas informales. William, ni a usted, ni al doctor Quijano, ni a Luis Carlos, ni a Alberto Bernal nos afectó la pandemia desde el punto de vista de nuestro salario. Nosotros seguimos recibiendo nuestra platica y teníamos la nevera llena. A nosotros la pandemia no nos afectó económicamente hablando. Esto afectó fue a las personas que son informales. Entonces la sociedad le debe a estas personas qué perjudicó para controlar el virus. Entonces yo sí creo que la parte fundamental es lograr financiar ese ingreso solidario hasta que se vaya por lo menos todo el efecto negativo de la pandemia. Pero eso no es lo realmente importante. Mire, William, cuando yo hablo con Fitch, cuando yo hablo con S&P, cuando yo hablo con Moody's, porque yo hablo con ellos todo el tiempo, eso es mi trabajo. ¿Qué me dicen ellos? Ellos me dicen, hombre, la pandemia nadie la pudo predecir.
Esas cosas no se pueden predecir, esto es un hecho, esto es una tragedia natural, es un desastre natural. Pero lo que sí le estamos pidiendo a un gobierno serio, como el gobierno del presidente Duque, es que nos dé una hoja de ruta. Yo no quiero que usted incremente los impuestos ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Quiero que me diga cómo va a llegar a la estabilidad fiscal por allá en el 2025 o en el 2026. Eso es lo que le piden las calificadoras a Colombia. Si los incendiarios y los pirómanos de siempre no fueran como son, hubieran tenido la decencia, la gallardía de explicarle a las personas que salieron ayer a quemar buses que no es cierto que vayan a incrementar los impuestos en Colombia en el 2022. Eso no es cierto. Muchos de estos impuestos comienzan a entrar en el 2023 y en el 2024, cuando ya no deberíamos tener pandemia. ¿Para qué? Para dar estabilidad fiscal y financiera a futuro. ¿Por qué? Porque nosotros, como personas responsables, le tenemos que dejar un país viable a nuestros hijos. Eso es nuestra obligación. Entonces, lo que yo veo que hace el Ministerio de Hacienda y hace el gobierno de Duque es hablarle a la gente o mostrarle con el proyecto que está haciendo un proyecto de responsabilidad. Que haya que de golpe se equivocaron acá, que no se equivocaron acá, que quizás Londoño no explicó esto bien, que Carrasquilla no habla bien con la prensa, etcétera. Todo eso es cierto, esas son críticas válidas. Pero lo que no es válido es pensar que hay una opción de decir, no, pues es que no podemos hacer reforma tributaria porque no se puede. Hombre, es que no es que, es como si uno le da cáncer. Entonces uno llega al médico y le dice, hombre, no, pues yo tengo cáncer, pero yo no me voy a hacer quimioterapia porque no es el momento para hacerme la quimioterapia. Hombre, o se hace la quimioterapia o se muere. Entonces, o Colombia arregla sus cuentas fiscales en un proceso de largo plazo, o perdemos el grado de inversión. Es así de sencillo. Y ojalá haya los suficientes políticos con patriotismo real para jugársela y explicarle esto a la gente. Yo le digo otra cosa, yo no entiendo una persona como yo respetaba muchísimo a César Gaviria, yo no entiendo qué diablos le pasa a César Gaviria. Ese señor fue buen presidente. O sea, ¿cómo se le ocurre poner esa actitud anarquista que parece, pues mejor dicho, chavismo para destruir el país por una cuestión netamente política? César Gaviria entiende estas cosas. César Gaviria se ha sentado a hablar con Richard Francis, se ha sentado a hablar con Joe Murkeye, se ha sentado a hablar con Mauro Leos. Por el amor de Dios, eso no puede seguir pasando en nuestro país. Es que es como si quisieran incendiar el país todos los días. Doctor Bernal, hay algunos economistas como Roberto Angulo, el propio Mark Hofstetter en El Espectador y otros que han dicho que esta reforma tributaria es la reforma más técnica y mejor intencionada que se ha presentado en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esa posición? Pues yo diría que es la reforma más justa desde el punto de vista social que se ha presentado en Colombia, por lo menos desde que yo tengo memoria. Que es una reforma en la cual, para que lo entienda la audiencia, yo ni trabajo para el gobierno, y Luis Carlos lo sabe, ni trabajo para el gobierno, ni me interesa trabajar por el gobierno, y le he dicho al gobierno varias veces que no quiero trabajar con el gobierno, y no solamente este gobierno, sino los pasados también. Yo no quiero entrar al gobierno porque me parece que es realmente muy complicado trabajar en el gobierno de Colombia y prefiero quedarme por fuera opinando desde afuera. Pero le digo una cosa, para mí esta reforma, estos son los números. El 50% de esta reforma, van a mejorarle los ingresos al decil 1, 2 y 3. Si pasa el coeficiente Gini por primera vez, por política pública, disminuiría. Esa es la realidad, y la realidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, y lo que dice Mark es totalmente cierto. Entonces, ¿por qué la gente no sabe esto? Porque a los incendiarios de siempre no les interesa que la gente quiera hacer esto, porque lo que quiere Petro es que la gente incendie el país, porque si el país no se incendia, Petro no gana. Lo mismo quiere Gustavo Bolívar. Yo creo que Gustavo Bolívar, un tipo que es bastante acomodado, el tipo sabe perfectamente que esta reforma le sirve a los más pobres en Colombia, pero no lo dice porque su objetivo no es ayudarle a los pobres en Colombia, es destruir a Duque, porque quiere destruir a Uribe. Esa es la mezquindad de estas personas, que están mandando a gente a que se ponga como carne de cañón para que sufra las consecuencias de enfrentarse con la fuerza pública, sabiendo que lo que están haciendo está totalmente mal. No, esta gente no merece perdón de Dios. Se lo digo, en derecho que se aprovechen así de la ignorancia de la gente.
Alberto, Andrea Bernal lo saluda, un gusto saludarlo. El grado de inversión no se puede recuperar luego y quizás estoy pues preguntando desde lo básico y desde lo que todo el mundo también quiere preguntar, porque el grado de inversión ha sido el argumento. Eso no se puede recuperar luego con otra reforma, llegando a consensos como el propio gobierno ha dicho y tratar de apaciguar estas aguas. Andrea, me encanta tu pregunta porque sabes que ayer me hicieron exactamente otra pregunta de otro medio internacional. Eh, yo le hice esa pregunta a Lisa Schneller, que es una de las principales personas dentro de Standard Poor's, y me dio la respuesta en la última reunión que hicimos para lo del Fondo Monetario Internacional. En promedio se demora de 10 a 15 años recuperando su grado de inversión. Una vez lo pierdes, puedes esperar que estás 10 a 15 años por fuera del grado de inversión. Y otra vez, esto no quiere decir que Colombia no vaya a tener acceso al mercado. Sí lo va a tener. Lo que pasa es que va a tener que pagar mucho más, como Brasil. ¿Y eso qué implica? Que cuando tú tienes que pagar más en tus deudas, si tu hipoteca tiene una tasa de interés del 15%, tú pagas más a que si tienes una hipoteca del 9%. Esa es la realidad. Y si tú pagas 15 en vez de pagar 9, pues entonces tienes menos dinero para llevar a tu familia de vacaciones a Cartagena o para comprarle un computador nuevo al niño. Entonces es mejor tener tasas de interés bajas. Eso es lo más importante para ayudarle a los más beneficiados. Otra vez, a veces mi esposa me dice, oiga, ¿y usted para qué se mete si usted ni siquiera vive en Colombia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pelea tanto? ¿Por qué gasta tanto tiempo? Y yo les digo, porque es que a mí sí me duele que se aprovechen de la falta de información de las personas. Es que no puede ser, eso no es aceptable dentro de los seres humanos. Y yo veo muchísimo esto en Colombia. A mí lo que más me molesta de todo este proceso es la mentira con la cual tienen manipuladas tantas personas de la política a las personas y por eso tienen a las personas pues Sí. en ese nivel de mal genio y de odio contra la administración. Ahora, Alberto, todo lo que dice usted es cierto y desde lo económico tiene todo el sentido del mundo, pero aquí faltó mucho tacto político, en tiempos, en explicación, y está bien. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice también, en términos técnicos es lo que es, pero estos señores están haciendo política pública. O sea, no se pueden dar el lujo de no jugar a la política o no estar en el lenguaje político, porque entonces no deberían estar ahí. ¿Aló, Luis Carlos? Le escuchamos ahí, doctor Bernal, adelante. Sí, es que qué pena que se me cortó la última parte Sí, de lo que dijo Luis un Carlos. pequeño corte, pero adelante, adelante. Perfecto. No, a ver, Luis, usted sabe que yo tengo que estar totalmente de acuerdo con usted. O sea, no solamente la parte técnica, del manejo de esta reforma. Insisto, desde el punto de vista técnico, esta reforma a mí me parece que está muy bien planteada y ojalá pase algo similar a esto. Quizás la política no lo permita, y si la política no lo permite, pues entonces para algo diferente, que implicará un costo político para el gobierno, sin duda, pero insisto, que logre mantener el ingreso solidario. Y quizás lo que vamos a tener al final del día es algo muy parecido a lo que propuso la ANDI, que no es lo ideal, pero bueno, en fin, es lo que hay. La historia juzgará si se debió hacer este ejercicio o no se debió hacer este ejercicio. Perfectamente que el Ministerio de Hacienda hizo este ejercicio después de tener muchísimo trabajo detrás y después de haber consultado muchísimas personas sobre cómo mejorar el sistema tributario colombiano para lograr que Colombia sea un país más justo y que crezca más rápido. Pero bueno, Luis, o sea, usted es mucho más experto que yo en política y sabrá que pues quizás el manejo y el tiempo no eran el adecuado para esta reforma tan en mi opinión tan bien planteada, y ojalá pues el proceso, como dijo usted en su editorial, ojalá que esté uno de acuerdo o en desacuerdo, esta discusión se lleve a cabo de aquí en desde el punto de vista de la legalidad y no con unos incendiarios pirómanos mandando a jovencitos a quemar buses. Eso para mí es lo más relevante, ¿no? Ahora, doctor Bernal, lo que vemos
que está ocurriendo hoy en el país, en ese panorama que usted describe también, es que aquí hay un choque ya. Es decir, hay unos políticos moviendo a la gente, lanzándola a las calles y poniendo contra la pared al gobierno para que retire la reforma, en una especie de chantaje, de o le incendio este país o retira la reforma. ¿Debería el gobierno considerar esa posición? Es decir, ¿sería el momento para que el gobierno Duque retire la reforma, baje los ánimos, rehaga el texto, llame a conversar a todos los sectores políticos, porque todos están en esto, no es solo la izquierda? El Partido Liberal, como usted lo menciona, también está en esto. Cambio Radical está en esto. El uribismo está en esto. ¿Debería el presidente Duque retirar la reforma? No, en mi opinión, esa reforma no se puede retirar. Esa reforma lo que tiene que hacer es, si así funciona nuestro Congreso, es que si César Gaviria tiene una visión diferente, pues que presente un texto. Si Germán Vargas Lleras tiene una visión diferente, pues que presente un texto, ¿no? Pero, o sea, estos tipos tienen que tener al menos la gallardía y la responsabilidad del país de decir, bueno, no me gusta esto, entonces listo, vamos a hacer esto. Pero lo que sí no es aceptable es que y esto es lo mismo para el partido gobierno, porque es que muchas personas dentro del Centro Democrático que también están en una actitud que yo realmente no entiendo. Pero lo que sí tiene que suceder acá es que si queremos mantener el ingreso solidario, que en mi opinión es una obligación desde el punto de vista filosófico, humano, religioso, como queramos llamarlo, o sea, uno no puede estar de acuerdo con el quédate en casa, con el cual le fue muy bien a gente como yo, y estar en contra del ingreso solidario. O sea, eso es ser lo más egoísta del mundo, es que no puede ser. O sea, uno no puede estar de acuerdo con que cerremos la economía para que no haya más contagiados y el resto de la gente que si no recibe salario cada 15 días, pues que se vaya para el diablo, ¿no? Eso es lo más elitista y lo más antisocial del mundo. Entonces tenemos que mantener esta cuestión y todos los políticos lo han dicho. Sí, a mí sí me gusta el ingreso solidario. Listo, a mí también me gusta el ingreso solidario. Entonces dígame cómo lo financiamos. Pero aquí cero demagogia, porque es que la plata no aparece para nada y no como lo que dijo el señor Ernesto Samper ayer, que es que vamos a imprimir dinero, hágame el bendito favor, así como en Venezuela y en Argentina. Este señor, yo no sé qué diablos le pasa. Entonces, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Entonces, si queremos ingreso solidario, que todos lo queremos, entonces vamos a financiarlo. Y para financiarlo usted, César Gaviria, usted, Germán Vargas Lleras, usted, todas las personas que están en contra de esto, dígame cómo diablos lo hacemos. Pero muestre sus cartas, porque es que eso de ir en contra de todo y no decir cuál es la opción, pues es muy fácil, ¿no? Sí. Hombre, 7:40, como siempre un placer tenerlo aquí en los micrófonos de la FM, doctor Alberto Bernal. Luis Carlos, un abrazo, mil gracias por la llamada, por tenerme en cuenta, mil saludos a toda la mesa, a la audiencia, y que Dios mediante hoy sea un día bastante tranquilo en nuestro país.